gracias a todos por estar aquí. En nombre de Ediciones Bay, de Penguin Random House, la editorial de Kane en España, quería dar las gracias a Pablo Lozano y al Certamen de Novela Histórica Internacional de Úbeda por invitarnos, y a Kane por supuesto por estar aquí con nosotros, a Yolanda Rocha por esta presentación que va a hacernos de la novela, y a Antonio por la traducción, y por supuesto al público. Gracias. Gracias a todos para venir aquí. Mi castellano es muy poco ahora, pero entonces tengo Antonio para traducir. Puedo entender la mitad, creo. Pues buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias al certamen, a los patrocinadores y a Pablo por darme la oportunidad de tener el honor de presentar a Ben. Para mí es una gran alegría, porque soy una gran lectora de sus novelas y siempre he disfrutado mucho, así que imagínense lo que supone para mí. Ben, supongo que la biografía de él es, ¿qué me dices? Es conocida, aunque su familia es irlandesa, es nacido en Kenia y también estudió veterinaria, ha ejercido como veterinario y compatibilizaba su trabajo con la literatura, una literatura que le llama a partir del año 97, cuando realiza La Ruta de la Seda y se enamora de la cultura romana y de la cultura de toda la parte histórica de aquellas zonas. En esta novela, que es el inicio de unas sagas, tengo entendido bien, empieza en el año 215, es una novela que empieza con una escena realmente brutal, con una intensidad tremenda, en el que hay incluso un abordaje naval narrado con una vitalidad tremenda. Y es un hecho que sucedió realmente así. ¿Puedes contarnos cómo fue el hecho con el que se inicia la novela, este abordaje, esta noticia de que Filipo de Macedonia quería aliarse con Aníbal? Gracias, Yolanda. So it was very interesting how the Romans fought a brutal 17-year war against Carthage and Hannibal, finishing at the Battle of Zama in 202, and literally less than 2 years after that they invaded Macedon and Greece. So the king of Macedon at the time, Philip V, he was no relation of Alexander the Great. He had a great desire to, during the war with Rome and Carthage, to ally himself to the Carthaginians. So he was in the process of making a treaty with Hannibal, where he would invade southeastern Italy, which was going on in the year 215 a.C. So this was 1 year after Kane, when the Roman army had been annihilated, and the message between Philip and Rome, or Philip and Carthage, I should say, Hannibal, was caught on the open sea by a Roman ship, completely by accident, and so the message was never delivered, and the alliance between Philip and Hannibal never happened, completely by chance, because it would have been possibly very different for Rome if the Macedonians had invaded Italy. El acontecimiento con el que se inicia el libro es algo que ocurrió realmente y bueno, fue el inicio de una guerra de 17 años. Ocurrió a principios del siglo III, en el año 204, Macedonia había sido invadida y el rey Filipo V, que no tiene nada que ver con Alejandro Magno, estaba intentando aliarse y unir fuerzas con los cartagineses, con Aníbal, para luchar contra los romanos. Entonces, en este proceso, el mensaje para aliarse pues fue interceptado de manera totalmente fortuita y por accidente
por los romanos, en mitad del camino, en el mar. Esa es la historia del abordaje con la que se abre el libro. Y bueno, cambió el curso de la historia, digamos, pues porque si se hubiera llevado a cabo esta alianza entre los macedonios y los cartagineses, pues probablemente el destino de Roma hubiera sido distinto, y no se llevó a cabo precisamente porque accidentalmente se interceptó ese mensaje y no llegó a su destino. Posteriormente la acción avanza hasta el año 202 a.C. Se produce la derrota de Aníbal en la batalla de Zama, y a partir de ese momento los escenarios dentro de la novela se van alternando en lo que es el mundo en Roma y lo que es el mundo en Macedonia con el rey Filipo V. Constantemente hay saltos en la acción. En ese momento Roma, hay que recordar que no era la superpotencia en la que se convirtió después. Había salido de una guerra de 16 años con Aníbal, con los cartagineses, y ahora es Filipo V el que considera que es un buen momento, quizá, para buscarle las cosquillas a Roma, pensando que pueda estar debilitada por la batalla o las batallas que han tenido con los cartagineses. En ese momento es cuando empieza, digamos, toda la trama central, en la que tenemos la política en Roma, con todos sus problemas en el Senado, con todas las prebendas que se querían conseguir para ser cónsul y tener votos, y por otro lado las guerras relámpago que va lanzando el rey Filipo V para hacerse con el control de la Propontide. Es una época muy poco conocida. ¿Hasta dónde llegó tu documentación? ¿Dónde conseguiste documentarte? Sí, es una sorpresa que es una situación poco conocida, porque es la guerra contra Grecia, Macedonia y Roma, dos de las civilizaciones más conocidas en el mundo, pero nadie sabe la historia. No sé por qué. I found it fascinating when I started researching this book, and I realized that nobody had written a novel about it. I found one book that's set during this war, but it's not about the war. No novels about this war at all, this clash of Rome and Greece. And so I was really excited. And the sources I used were the ancient texts, como Livio, como basically every Roman text that I could find, and there was a biography of Philip V that I found written by a Roman historian and published in 1939, and it was never reprinted until 2014, and it was like it was republished because I needed to write a book about it, and that was the primary book that I read. I read it like 3 times, and then other sources as well, but that was the main one. Luckily, because I have written a trilogy about Hannibal, I already knew about the Roman political life and the social life and the military life already, but I had to do an awful lot of research on ancient Greece as well, because it was very, very different to ancient Rome, so that took months as well. Le sorprende mucho que no fuera un periodo conocido, una guerra conocida, porque eran dos de los dos imperios más importantes que había, las dos civilizaciones más importantes que había, y le sorprende mucho porque no había tampoco nada escrito, por lo cual pues era algo muy emocionante. No había ningún libro que tratara sobre esa guerra. Sí que encontró un libro que transcurría, la acción transcurría en ese mismo periodo, pero que no trataba sobre el periodo ni sobre esta guerra en particular, sobre este choque de imperios. Entre las fuentes que usó para
información, para la documentación del libro, estaba cualquier texto romano en el que se hablara de él. Cita, por ejemplo, a Livio, cita una biografía de Filipo V de 1939, que no se había vuelto a imprimir hasta el año 2014 y que se la leyó 3 veces. Y bueno, luego también, pues como ella había escrito una trilogía sobre Aníbal, pues es verdad que mucha parte de documentación pues ya la tenía adelantada. Entonces, en lo que más le costó, en lo que más tuvo que centrarse para documentar para este libro fue de la antigua Grecia, porque es distinto de lo que es el Imperio Romano. Entonces eso sí que le llevó unos meses de documentación. Algo que es fascinante en esta novela son las escenas de batalla, que si no la han leído se las recomiendo, porque las batallas aquí están narradas con una realidad absoluta en la que se deja un poco aparte la épica para incidir en la sangre, en el sudor, en los olores, en la sensación de miedo de los soldados. Están magníficamente narradas. La batalla de Zama, tal como la está contando al principio de la novela, es absolutamente brutal, por decirlo de alguna forma, igual que también las batallas navales, como la batalla de Lado y la de Cíos, que están narradas con un vigor importante. Entonces, toda tu formación o todo tu interés por el ejército está dentro de esas escenas. ¿Te gusta narrarlas así o crees que es necesario quitarles un poco de romanticismo? When I started writing, my favorite scenes to write were battle scenes. When I naively decided that I would become a best-selling writer, which is literally as naive as that, I knew in my gut that I could write good battle scenes, because I'm a big reader, and I would read books with battles in them and think, I can do better than this. And so it is something that comes naturally to me, which is weird because I have never been in the army or in the military of any kind, but I've had a huge interest in military history since I was a child, from Asterix all the way through to visiting the Imperial War Museum in London for days at a time when I was a boy. World War I, World War II history, Vietnam. I was once in Pakistan in a gun shop and I picked up a Lee Enfield that was a World War II British Army issue, and I stripped it down, and the guy in the gun shop said, "Are you a soldier?" And I said, "No." And he said, "How do you know how to do that?" And I said, "Because I read lots of gun magazines." I get lots of emails. I've had many emails from serving soldiers in the British Army. I'm very proud to say I've had 2 from Royal Marines who asked me had I been in close combat, hand-to-hand combat, because my books, they said, were like real combat. So my wife thinks I was a Roman soldier in a previous life. I have no idea, I don't believe in that, but one of the things that I try hardest to do in all scenes in my books, not just battle scenes, but also civilian and political scenes, is to make them as realistic as possible with as much research as I can do. I can't tell you why I like the battle scenes, but I do make them very brutal, and because I'm also, soy un veterinario, entonces yo sé usar un cuchillo y como el sangre se corre. I know how blood flows, I know what happens when you stick a blade into something, so I don't know, I have no idea, but I like writing battle scenes. Efectivamente era su escena favorita, las escenas de batalla, cuando decidió inocentemente que iba a ser un escritor de bestseller, que lo pensó así de inocente, que sí, voy a ser escritor de bestseller, pues que eran las escenas que más le llamaban la atención y que más le interesaban, y además que sabía que podía hacerlas bien. Lo cual es raro porque ni él ha estado nunca en el ejército, ni tiene ningún tipo de bagaje militar ni de relación con nada relacionado con lo militar. Pero sí que desde pequeño pues le gustaba todo lo que tenía que ver con la guerra y con lo militar. Y cita pues eso, desde Asterix a los museos de guerra pues de Londres, de varios sitios. Y en uno de ellos, una vez estuvo desmontando un arma, incluso él encargaba
pues le preguntó que cómo sabía eso, hacer eso, que si era un soldado, y no, sabía pues simplemente porque le interesaba, porque le gustaba y porque había investigado. Tiene también que le han escrito preguntándole si era soldado, si tenía algún tipo de relación con ejército o por la forma en la que describe precisamente las escenas de batalla. Su mujer, cachondeo, dice que en una vida anterior tuvo que ser un soldado romano, pero bueno, que al final que a él lo que le gusta es hacer las escenas así tan brutales y tan realistas como pueda, y usando para ello toda la información y la investigación que puede. Quizás a eso también ha contribuido el hecho de que sea veterinario y que bueno, porque que sabe realmente usar un cuchillo y sabe cómo corre la sangre cuando se clava un cuchillo en alguien. En el ánimo. Al hilo de todo este tema de la brutalidad en las escenas de guerra, en la realidad en las que están narradas, también hay una escena especialmente dura, si se quiere mirar así, que es el castigo al que se somete a dos de los protagonistas del libro, a Félix y Antonius, y aparte de su tropa, que es el llamado fustuarium, por el que eran castigados cuando cometían algún tipo de, sobre todo, deserción o abandono de sus deberes en la legión romana. Entonces, sería interesante que explicaras en qué consistía el castigo. So there were lots of horrible punishments for Roman soldiers if they broke the rules. Among the ones that we know, and I don't just mean being beaten by your centurion, because that was normal. The centurion had a stick called a vitis, which was from the trunk of a vine, and he used to beat his men with that. But his men could be executed for any number of reasons: for stealing from a comrade, for running away from the enemy in battle, for falling asleep on sentry duty, for taking off their swords while they were digging the ditch in the camp at the end of every day. And if if the centurion decided that this man was to die, he could subject them to a punishment in Latin called the fustuarium, which you just mentioned. And that was where one man who had, let's say, fallen asleep on sentry duty was beaten to death by his comrades. So it was 8 men to a group, to a contubernium, and those 7 other men would beat their friend to death with their fists. Or if the centurion, maybe because he was in a good mood, he would give his men sticks, so the man would die quicker. Yeah, absolutely extraordinarily brutal. And so it's, when you can put a scene like that in a book, it's very shocking if you don't just mention what it means, if you describe a scene where 2 men have to beat one of their own friends to death, because if they don't, they'll be beaten to death. So it's one of those situations none of us would ever want to be put in, but if you're put into it, then what do you do? Había muy horribles castigos en las legiones romanas. El típico, el más normal, era que te golpeara el centurión con un palo. Te podían castigar por muchísimas razones: por robarle a un compañero, por huir del combate, por quedarte dormido cuando estabas de guardia, por sacar la espada, por desenvainer la espada cuando estaban al final del día cavando fosas. En particular, habla de un castigo que era fustuarium. Bien, que es cuando algún soldado hacía algo de lo que hemos dicho antes, porque lo golpeaban hasta la muerte. Los 7 compañeros eran 8, pues al que lo había hecho por los otros 7 lo tenían que golpear hasta matarlo. Normalmente con los puños, o si el jefe estaba de buenas, pues les daba a lo mejor palos para que de esa manera muriera más rápido. Entonces es algo que, al reflejarlo en los libros, al describirlo en los libros, porque es un poco chocante, ¿no? Y bueno, en este caso eran 2 hombres que tenían que matar a su compañero, y estaban puestos en la tesitura, pues, de que si no mataban ellos al compañero, probablemente serían ellos a los que lo ejecutaran de la misma manera.
just quickly add that one of the things I've learned as an author is I will make a scene like that deliberately because I know how much it upsets readers. Una de las cosas que he aprendido como escritor es que quiero hacer por ejemplo, esta escena en particular porque sé que esto va a desestabilizar al lector. Because hopefully, I don't mean upset in a nasty way, I mean upset the reader because they like the character, so it's upsetting to see something like that happen to them, and you think, oh, what way could I kill so-and-so? Que no es eso, no es molestar al lector por molestarlo en el sentido malo, sino pues simplemente porque le gusta el personaje y bueno, al final pues, se lo carga. Hay, por decirlo así, dos personajes principales, es Filipo V en la parte de Macedonia y Tito Quincio Flaminino en la parte romana, cuya aspiración es ser cónsul de Roma en la parte de Macedonia para, en cierto modo, cubrir las expectativas de una posible guerra y las ventajas que eso le puede conllevar. Pero luego hay unos secundarios que no lo son tanto, como Demetrius o como Félix y Antonius, Demetrius también en la parte de Macedonia y Félix y Antonius en la parte romana. Y cada uno va contando sus vicisitudes. Demetrios empieza siendo un remero, simplemente en un barco macedonio, y acaba perteneciendo a una falange. Y Félix y Antonius están dentro del ejército romano con una gran importancia, llegan a ser príncipes, pero por un abandono de sus obligaciones son expulsados del ejército con deshonor. Y entonces tienen que empezar a buscarse la vida. De todos estos personajes, ¿cómo buscas su personalidad? ¿Cómo los creas? ¿Cómo te gusta darles pensamientos, voz? That's a good question. I suppose what I used to, before I learned my craft as well as I have now, hopefully, what I used to do was just write the story and I didn't worry so much about the characters. But if you read a book like that, the characters are very flat, they're two-dimensional. So I try much harder in recent years to actually have an idea of what a character is like. So I do the old-fashioned thing of I picture what they look like and then I write a physical description of them and I write down their characteristics. And then, for example, these are two brothers, so I've got a brother, I write about how they argue with each other like brothers do, they love each other, they'll always try and help each other, but they still can have a really bad argument and sometimes end up hitting each other. So there was a scene where I had them literally fighting, physically fighting over something. Yeah, so I draw a lot from, like I suspect Simon Scarrow here in the front, I suspect, he said earlier, he draws a lot from his real life. I draw a lot from real life, my experiences with characters, whether they're the main characters or they're fictional comrades. I draw on real life because although the Romans are very different from us, so different, they were also very similar and they would have loved each other and hated each other like we do. So I draw on those. Sometimes I put people in the books. This book is the first book I've ever put a character in who's a real person who I don't like. It's someone I met, I won't say where, I was abroad and I met them and it is based on a real person and they die painfully. Bien, al principio cuando no conocía tan bien el oficio de escritor, pues se ocupaba sobre todo de la historia y se preocupaba bastante menos de los personajes, quedándole entonces unos personajes bastante planos, bastante bidimensionales. Sin embargo ahora pues sí que he aprendido a darle ese desarrollo a los personajes y a darle otra importancia. Quizás como lo hace de la manera tradicional, piensa en el personaje, le da una descripción física y luego intenta pues
otorgarle una personalidad, saber cómo son. Por ejemplo, con estos dos personajes que hablábamos de Félix y Antonio, pues son hermanos, pues bueno, él también tiene un hermano, entonces pues pensaba en la relación entre hermanos, pues de si se pelean, de si se quieren, porque al final, aunque los romanos y nosotros pues nos separen mucho tiempo, pero al final somos personas, las relaciones pueden ser muy parecidas y eso, ¿no? Pues se pelean, se quieren, se odian, se aman de la misma manera. Entonces, recurre mucho a la vida real. Igual que esta mañana, que también lo decía Simon en su charla, que él, para caracterizar a los personajes también tomaba aspectos de la vida actual y de la vida real, pues él hace lo mismo, recurre siempre a cosas de la vida real. Y en este libro, por ejemplo, habla de que es el primer libro en el que hay un personaje inspirado directamente de una persona real, de alguien que conoció en un viaje al extranjero que no le gustó y que muere entre terribles sufrimientos. Les comentaba al principio que es una novela que va alternando escenarios, va pasando del bando romano al bando macedonio. Cuando te planteaste escribirla, ¿la escribías ya así o escribiste las dos líneas por separado y luego las fuiste mezclando? All my books have been from multiple points of view, virtually, and the Hannibal books were the same from the Roman and the Carthaginian side, so and my Eagles, Las Aguilas, is also from the German and the Roman point of view. I usually write a Roman chapter, in this book, a Macedonian chapter, a Roman chapter, a Macedonian chapter, because it's easier to manage the development of the book. But sometimes when there's a really important scene that's going to continue into a second chapter for the same character, I'll write two chapters back to back and then just cut them in two. But usually I write them in a linear fashion. Normalmente sus novelas están escritas desde múltiples puntos de vista y suele utilizar esa técnica. Por ejemplo, en la serie de las Águilas, pues tiene un capítulo con los romanos, un capítulo con los germanos, un capítulo con los romanos, un capítulo con los germanos. En este caso pasa lo mismo, en este caso pues un capítulo con los romanos, un capítulo con los macedonios. Y simplemente es porque le resulta más sencillo manejar el transcurso de la historia haciéndolo de esa manera, escribiendo un capítulo para cada uno. Aunque en algunos casos, si la historia requiere alargarse un poco más, lo que hace es escribir dos capítulos de principio a fin y luego ya lo corta. Hay mucho en esta novela acerca de la vida social en Roma y sobre todo de las intrigas políticas, de cómo se podían comprar votos, aunque bueno, eso también lo podíamos extrapolar al mundo actual, cómo se podía llegar a conseguir un puesto de cónsul y todas las intrigas que había por debajo para ello. Igual que quizá muchos de ustedes conozcan que era muy habitual encontrar grafitis en las paredes de Roma con insultos a veces realmente muy soeces, metiéndose pues incluso con un contrario político o con una familia o con un amigo que nos había hecho una mala jugada. ¿Hasta qué punto crees que todo eso se sigue repitiendo hoy día? It's very interesting that you should ask that question because I mentioned at the beginning how the Romans started this war with Philip V of Macedon less than 2 years after a 17-year war with Carthage, which is quite incredible. It wasn't as simple as that. When the Senate, which is the governing body of Rome, voted for war during this period of the Republic, they had to also get the permission of the ordinary citizens of Rome who were allowed to vote. And the first time they put that vote to the men of Rome, they voted against war. Now, when have politicians ever listened to what the public say? And this goes to Brexit. We don't know what happened, but 6 months later, the men of Rome were asked to vote on war with Macedon for a second time, and they voted for war.
Now, we don't know what happened in those 6 months, but 70 years after this period, there was a Roman politician called Gracchus. There were two of them, the Gracchi brothers, who tried to take power away from the rich and to help the poor, and they were both murdered within a few years of each other. They were murdered by the senators. This was like the members of your parliament murdering other members of your parliament. And during the time of Julius Caesar, so again another 80 years after that, political violence was completely normal on the streets of Rome. Gangs of men with clubs and sticks and knives beating up and killing people who weren't doing what their political masters wanted to. So I used that evidence to think that this must have happened potentially for the men of Rome, between bribes and political violence, to have changed their mind. So I had great fun writing that, because although I said a few questions ago that I really like battle scenes, I do, there are only so many ways you can kill a man with a sword or a knife or a spear, and I've written pretty much, I'm sure Simon would be the same, we've written it pretty much every way 100 times, backwards and upside down. So when you get to write about politics as well, it's really good fun, especially when it's based on something that actually happened. Bien, efectivamente, habla de el hecho de que lo curioso es que los romanos empezaron esta guerra después de una guerra de 17 años con Cartago. En ese momento el Senado votó que por ir a la guerra, pero necesitaban el permiso del pueblo para poder hacerlo efectivo. Y el pueblo dijo que no. Volvieron a votar al cabo de los 6 meses y en ese caso ya el pueblo dijo que sí. Entonces no sabe qué pasó en esos 6 meses, eso es lo que le recuerda al Brexit. Y bueno, sin todo esto que desembocó, pues o sea, le hizo pensar en los sobornos que podía haber, las distintas formas de guerra sucia política para cambiar un voto. Habla también de que al cabo de otros 8 años, luego ya durante Julio César, durante la época de Julio César, la violencia se había convertido en algo normal a nivel político, para quitarse del medio a los contrincantes políticos. Y bueno, todas estas tramas políticas, a pesar de que él antes ha dicho que sus escenas favoritas de narrar son las escenas de batalla y las escenas de lucha, pero que al final un tío te lo puede cargar clavándole una espada, una lanza, o un cuchillo, un puñal, o que sea, y que tanto él como Simon probablemente lo han hecho cientos de veces de todas las maneras posibles y que ya han matado de todas las maneras que se puede. Entonces también le gusta, por cambiar, enfocar trata este tipo de escenas y este tipo de temas.